Estamos de vuelta aquí en Noticias 7, en nuestro espacio de entrevistas, y nos acompaña la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Cómo está, ministra? Espero se encuentre muy bien en medio de todo este conflicto. Yo me encuentro muy bien porque estoy llena de muchas esperanzas y también de muchas responsabilidades. Y las esperanzas con las responsabilidades nos arroja siempre mucho optimismo. Así me encuentro como ministra de Trabajo. Lo primero que queremos conocer es que con esta época que estamos viviendo de conflicto armado interno, las plazas de trabajo en el Ecuador, los empleos, ¿están en peligro de reducirse más? Siempre va a haber peligros, no solamente a nivel de quienes deben ser contratados a través de una plaza de empleo, sino también quienes contratan, porque el tema que estamos viviendo, que es un manto de inseguridad, arroja para el sistema empresarial, que en este caso son los contratantes, un tema de inseguridad respecto a las inversiones y respecto a quienes deben obtener su puesto de trabajo, también les arroja un manto de inseguridad, porque en el momento en que comienzan a laborar, lamentablemente se filtra la información que son trabajadores formales, que son trabajadores legales y son víctimas fácilmente de las vacunas, por ende de la delincuencia. Exactamente. Hay muchos emprendimientos que en estos momentos prefieren cerrar sus negocios por la extorsión. Sí, es correcta la apreciación. No solamente cierran sus negocios por la extorsión, sino que la mayoría de los ciudadanos comunes acuden básicamente al encierro en sus hogares por un tema de inestabilidad emocional, por un tema de inseguridad ciudadana. Esa es la parte que de a poco en el Ecuador la vamos rompiendo, porque hemos llegado a la conclusión, o nos ganan ellos o ganamos nosotros. Ahora, con el momento que estamos viviendo y atravesando, ustedes como cartera de Estado sugieren mantener el teletrabajo en ciertas zonas, ciertas ciudades, ciertos sectores, ¿o no? Nosotros, en el momento en que el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 110 y posteriormente el decreto 111, que es el decreto que declara la crisis interna, la guerra interna contra la delincuencia, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo ministerial conminando al teletrabajo. ¿Por qué? Porque no todas las plazas laborales y no todos los trabajos en el Ecuador se pueden realizar mediante este mecanismo, que es el mecanismo del teletrabajo, que además es un mecanismo legal y que se puso en mucho conocimiento en el Ecuador a raíz de la pandemia. Hay áreas que son muy sensibles, que están en teletrabajo, como por ejemplo, ¿cuál? En el área del sistema judicial, por el manejo de los casos de impacto social, de conmoción nacional y evidentemente de repercusión internacional. Si un empleado desea acogerse al teletrabajo y en la institución en la que trabaja no se lo permiten, ¿ustedes van a de cierta manera intervenir o colaborar? Nosotros exhortamos, porque además hemos previsto que una de las razones de la no producción al 100% en el trabajo tiene características emocionales. Mire, una madre que tiene un niño de 9 meses, de 10 meses, indudablemente va a dubitar 1, 2 y las veces que sea necesaria para tomar el bus, para acudir a su puesto de trabajo. Para una persona de esas condiciones que nosotros llamamos trabajadoras y trabajadores en etapa de vulnerabilidad, se hace necesario que los empleadores tomen conciencia y les permitan aplicar el artículo 35 de la Constitución, que habla del trato preferente para las personas en este nivel, en el nivel de vulnerabilidad. Allí se aplica entonces un principio constitucional, no solo para el que lo necesita, sino para el que tiene que concedérselo. ¿Cuándo se va a rever esta medida o cuándo esperarían ustedes? ¿Mediante un decreto ejecutivo nuevo o bajo qué evaluaciones? De a poco estamos recuperando, y el ente rector, que ha manejado el liderazgo del teletrabajo y del retorno a las clases presenciales, es el Ministerio de Educación. Él es el órgano rector, básicamente quien ha liderado el tema entre el teletrabajo, en este caso la educación a través de este mecanismo, y el retorno presencial a las clases. Posterior a él ha seguido el Ministerio de Trabajo.
Hablemos sobre el IVA, este incremento de 3 puntos. En las finanzas de un empleado, ¿va a haber algún tipo de tambaleo? ¿Va a afectar a la economía de los trabajadores este incremento? Yo empiezo señalando que el IVA es producto de la crisis interna. El presidente Daniel Noboa jamás señaló que él iba a hacer un incremento para recaudación tributaria a través del IVA. El IVA es producto de la crisis interna, de esta guerra legal, emocional y psicológica que vivimos todos los ecuatorianos. Allí nace el IVA, pero el IVA no va a afectar a las clases pobres, no va a afectar al trabajador común, no va a afectar a la canasta básica, porque los integrantes de la canasta básica, arroz, azúcar, el pollo, el aceite, la carne, no tienen IVA. El salario básico, y perdón que le pregunte esto, falta mucho tiempo ya, pero el salario básico del 2025 podría también generar mayor debate producto de que se suba el IVA, es decir, ¿cree que ese sí será un condicionante para que los cálculos sean distintos a lo que llevábamos en el último tiempo? Bueno, hay un requisito sine qua non que es el requisito legal determinante para el aumento salarial, y este requisito se llama inflación. La inflación la va a determinar en el momento oportuno el Ministerio de Economía y Finanzas. El valor que se calcula para el aumento salarial del siguiente año es el actual salario básico unificado con la proyección de la inflación. A mi entender, evidentemente, el IVA no va a tener un impacto sobre la inflación, porque la inflación, ¿qué significa? La inflación significa un aumento absolutamente de todos los bienes de consumo. Y cuando yo digo la canasta básica no tiene incremento de IVA en los productos que lo integran, evidentemente no va a haber ese aumento desproporcionado que a veces el mismo mercado lo impone. Inclusive cuando comenzamos a discutir el aumento del salario básico unificado. Por eso es que se utiliza una frase: por la escalera sube el salario básico unificado y por el ascensor sube la inflación. Finalmente, cuando termine la guerra, que esperamos sea pronto, ¿qué se puede hacer para que las personas que aducen no tener trabajo y por eso ingresan a las mafias y por el dinero fácil, pues se puedan encaminar por un camino correcto y justamente tener empleo, que eso sí sabemos que no lo hay? Bueno, el presidente Daniel Noboa, que es un líder y además es un político que proyecta repercusiones, que proyecta el qué hacer, presentó al inicio de sus primeros días de gobierno un proyecto de ley que hoy es una realidad. Este proyecto de ley, que fue denominado como la Ley del Empleo, a la fecha tiene ya una repercusión de contratos entre jóvenes comprendidos de 18 a 29 años de edad. El Ministerio de Trabajo hizo hace 2 días ya el balance estadístico de cuántos nuevos contratos de trabajo han sido inscritos, y se inscribieron 6.000 contratos de trabajo hasta hace 2 días, comprendidos entre el 22 de diciembre del año 2023 hasta hace 2 días atrás. ¿Esto qué significa para nosotros? Porque además los comparamos con los contratos que fueron registrados en diciembre del año 2022, que la ley sí es efectiva. Por eso, esta ministra de Trabajo planteó que el resumen principal, el resumen primario, lo vamos a hacer a los 90 días de la vigencia de la ley. En este momento, en la Ley del Empleo, estamos trabajando con su reglamento. Pues, pero las proyecciones son entonces favorables. Son muy favorables. Evidentemente, cuando yo hablo de 6.000 contratos de trabajo inscritos, nosotros estamos en este momento analizando si son renovaciones de contratos o son contratos por temporada. Pero lo importante, lo que nos llamó la atención, es la edad de los contratados. Muy jóvenes, ¿no? Sí, sobre todo mujeres. Y eso para nosotros es de mucha motivación. ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene mucha perspicacia en el trabajo, pero nosotros queremos que no solamente se hable del trabajo en los jóvenes, hemos comenzado a hablar también del elemento más importante para el joven, el elemento de la educación. Esta combinación entre educación y trabajo va a traer seguridad, estabilidad, progreso, desarrollo y también felicidad.
Pero entonces, pese a que estamos en un conflicto armado interno, ¿este año podría el desempleo disminuir? Claro, hay la posibilidad de aquello gracias al trabajo mancomunado que vienen realizando todo el equipo de mujeres ministras encargadas de la atracción de la inversión extranjera en el Ecuador. Allí está el equipo integrado y liderado por la Canciller de la República, Gabriela Sommerfield, y también por nuestra ministra de la Producción, Sonsoles García. Sonsoles consiguiendo que 4 países liderados por Canadá traigan una inversión al Ecuador de 60 millones de dólares. No solo viene la inversión, viene el trabajo y nos proyecta a nivel internacional. Y probablemente en pocos días vendrán también a visitarnos las personas con quienes fueron contactadas en esta reunión de Davos. ¿Quiénes se puede saber? Son de varios países que vienen de otro continente al Ecuador. Y además, en algún momento la Canciller de la República va a dar una noticia muy importante para que nuestros jóvenes ecuatorianos puedan ir a laborar a varios países de Europa y de América. Muy bien. Le agradecemos entonces a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por hablarle al país. Ministra, nos reencontraremos en otra oportunidad. Y a los amigos televidentes les contamos que nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información en Noticias 7.